Un aplauso a Dios porque hoy se ha glorificado en la vida de cada uno de nosotros. Vamos a orar para comenzar nuestra noche de predicación y vamos a pedirle a Dios que hoy nos dé entendimiento y discernimiento para poder entender lo que hoy nos quiere dar. Padre, hoy ponemos delante de ti, Señor, esta reunión. Ponemos delante de ti, Señor, esta palabra. Gracias, bendito Dios, porque tú has sido bueno con nosotros y hasta el día de hoy nos has traído con bien a este lugar. Señor, hoy ponemos delante de ti nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestros anhelos, y te pedimos, Señor, que tú sigas haciendo tu voluntad en nosotros. Te damos gracias en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Reciban un saludo de nuestros pastores. Tuvieron hoy un evento de evangelismo. Entonces ya más adelante nos informarán de los resultados de esa reunión. Pero hoy vamos a predicar acerca de un tema bastante importante que como hijos de Dios tendríamos que estar involucrados tanto ustedes como nosotros. Y el título de esta predicación es: ¿qué procedimiento hay para servir en un ministerio? Y vamos a levantar las manos quienes están sirviendo en algún ministerio, sin miedo. Poquitos, muy pocos. Entonces vamos a pedirle a Dios que nos dé este entendimiento para lo que hoy nos va a hablar. Henry Nouwen decía que detrás de todo personaje perfecto siempre hay una persona que llora. Detrás de cada predicador, detrás de cada servidor, de cada líder, siempre hay una persona que llora. ¿Cuántos tienen perfil de Instagram o de Facebook? Pues muchos, ¿no? Algunos ocultos para que no los vea el pastor, pero todos tienen algún perfil de Instagram o de Facebook. Y en ese perfil siempre vamos a subir las cosas buenas. La familia bonita, el matrimonio que no pelea, los hijos que siempre obedecen. Ahí todo es muy bonito. Y ojalá nuestra vida fuera como es nuestro perfil de Facebook o nuestro perfil de Instagram. La iglesia, cuando nosotros venimos a la iglesia, siempre tratamos de proyectar nuestra mejor cara. Aquí los predicadores, los servidores, los cantantes, los músicos, pareciera que vuelan, ¿no? Yo me acuerdo cuando llegué a Peniel, decía: no inventes, ¿qué nivel de unción tienen esas personas? Ni siquiera me quiero acercar a ellos, porque capaz si Dios les revela mis pecados, porque ellos andan en santidad. Pareciera, ¿no?, que viven en una santidad extrema. Pero no es cierto. Todos cometemos errores. Todos hemos fallado. Nadie, por el hecho de que esté aquí arriba o allá abajo sirviendo o sentado, es mejor que el otro. Todos estamos detrás de un personaje que llora. Todos, tú y yo, necesitamos siempre el amor de Dios en nuestra vida. Brennan Manning decía que Dios te ama tal y como eres, no por como deberías de ser. Porque hoy ninguno de los que estamos aquí somos como deberíamos de ser. Todos fallamos, todos pecamos, todos pensamos mal, todos hablamos mal. Y el que no, dígame, porque seguramente ya está muerto y ni siquiera se ha dado cuenta, porque ya está con el Señor. Pero Dios te ama tal y como eres, sin importar tus pensamientos, sin importar cómo le contestas a tu esposo, a tu esposa, cómo tratas a tus hijos, cómo tratas a tus vecinos, cómo tratas a tus hermanos en la iglesia. Aún así, Dios te ama. Y Dios me ama tal como soy. Pero Dios me tiene en una terapia ocupacional. Es decir, hoy Dios nos tiene sirviendo 24 horas al día. ¿Por qué? Porque si no, yo estaría pensando tonterías y haciendo cosas que no tendría que hacer. ¿Por qué los chicos o los jóvenes no vienen a la congregación? Porque están haciendo cosas más importantes para ellos. Jugar videojuegos, irse de fiesta, estar con los amigos, es más importante. ¿Cuántos de aquí no estaríamos muertos si Dios no nos hubiera alcanzado? Muchos. Entonces Dios nos tiene en una terapia ocupacional. Nos tiene que tener sirviendo, no estar pensando tonterías. Porque si nosotros estamos en nuestra casa sin hacer nada, empezamos a ver las cosas mal, empezamos a criticar, empezamos a juzgar, empezamos a mentir. Por eso Dios nos tiene en esta terapia ocupacional para ir sanando nuestro corazón. No crean que todos los que servimos somos muy buenos. Si fuéramos tan buenos, ya estaríamos con Dios. En la iglesia hay una frase que dice que el cristiano que no sirve, no sirve.
Pero esa frase es muy dura. Me gusta más pensar o decir que el que no sirve se lo está perdiendo. Te estás perdiendo el servirle a Dios. Porque el servir a Dios es una oportunidad, es un privilegio que no cualquiera aprovecha. Una cosa es venir y servir, y creyendo que pecando deliberadamente puedes seguir sirviéndole a Dios. Hay muchos servidores aquí, no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, que siguen haciendo cosas muy malas, que no son agradables a Dios, pero están sirviendo. Y aún así Dios le dice: órale, yo te doy la oportunidad de servir, no hay ningún problema. Pero el servicio siempre va a hablar de un cambio de vida. Tanto el líder de una célula, los coordinadores, los supervisores, las edecanes, el que barre, el que limpia, todos, cuando empezamos a servir, habla de que tenemos un cambio de vida. No se puede negar el servicio a nadie. Nadie. Si tú quieres servir hoy, el pastor te va a decir: órale, ponte a servir en esto. Pero una cosa sí es verdad, que va a haber casos especiales en donde hay personas que pecan deliberadamente. Y una cosa es que nosotros pequemos y que nos duela, y que de repente pecamos: me equivoqué, fallé, pensé mal, hice mal, hablé mal. Eso es una cosa. Pero otra cosa es pecar deliberadamente. Con esas personas específicamente debe de haber un trato de sanidad, debe de haber un trato de restauración, porque no se puede servir de esa forma. Hay personas, ustedes no saben, sirven aquí, pero en su casa arman las borracheras, y al domingo siguiente vienen y levantan las manos y desgarran el corazón y se tiran al piso, bien bonito. Pero ese servicio no sirve. Ese servicio está contaminado. Anteriormente, ahorita no, los padres de esta generación no, pero anteriormente los padres mandaban a sus hijos a servir a los encuentros, porque decían que ahí se iban a restaurar, ahí se iban a sanar. Y eso es totalmente incorrecto. Un chico que está pecando, que está en pecados complicados, no puede irse a servir a un encuentro, porque no va a ministrar algo bueno. No puedes ministrar algo que no tienes. No puedes ministrar el Espíritu Santo si tú no tienes el carácter del Espíritu Santo. Entonces, con esos chicos habrá que trabajar, habrá que restaurarlos, pero principalmente tienen que cambiar su vida, tienen que nacer de nuevo. Porque si tú eres cristiano y sigues haciendo las cosas, o te dices ser cristiano y sigues haciendo las cosas de antes, no has nacido de nuevo. No te engañes. Porque el que nace de nuevo ha dejado todas las cosas viejas atrás. Es una criatura nueva, todas las cosas son atrás, son olvidadas. Dice Dios: las borré, las eché al fondo del mar y no me acuerdo más. Igual tú, no vuelves a pecar. La persona que ha nacido de nuevo, si antes robaba, ahora ya no roba. Si mentía, ya no miente. Si fornicaba, si adulteraba, ya no lo hace. Porque eso habla un nacimiento nuevo, una vida nueva. Y el mismo servicio se ha vuelto un Dios para muchas personas. Antes de la pandemia teníamos servidores para aventar para arriba, pero en el momento que se dijo alto a los ministerios, alto a los servicios, mucha gente se enojó. Tanto fue su enojo que ya ni cristianos son. ¿Por qué? Porque su Dios era el servicio, no el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. En el momento que se les quitó el ministerio, que se les quitó la autoridad, que se les quitó un servicio, dijeron: pues yo ya no me voy de esta iglesia porque no me quieren, no me valoran, me voy a donde sí me quieran. Muchos, en el mejor de los casos, se fueron a otra iglesia, otros se fueron al mundo. Ahí sí los querían y ahí sí les hacían caso. ¿Cuántos, si hoy les quitáramos el servicio o se les pidiera descansar un ratito del servicio, cuántos permanecerían congregándose? ¿Cuántos permanecerían estando fieles a cumplir lo que Dios nos ha mandado? Debemos de aprender a servir. Y el mayor ejemplo de servicio es nuestro Señor Jesucristo. No hay otra persona que haya servido mucho más que nuestro Señor Jesucristo. Por eso el primer punto que quiero tocar el día de hoy es: las palabras convencen, pero el ejemplo arrasa. Juan 13:3. Dios había enviado a Jesús y Jesús lo sabía, y también sabía que regresaría para estar con Dios, pues Dios era su Padre y le había dado el poder.
Esto va a ser una introducción extraordinaria a un suceso de acontecimientos que va a ser Jesús. Jesús responde aquí algo muy fuerte, a la cosmovisión. ¿Saben qué es la cosmovisión? Es tener las respuestas a las grandes preguntas de cada hombre. ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Y quién soy? Y Jesús está respondiendo en este versículo quién es, de dónde viene y hacia dónde va. ¿De dónde venimos? No me digan que del chango, aunque algunos parezcan, pero no venimos del chango. Venimos de Dios. ¿Quiénes somos? Un hijo de Dios. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué va a pasar el día que yo muera? Voy al cielo. Y Jesús tenía muy bien claro esto. Responde algo muy grande en eso. Pero vamos a encontrar que en el libro de Juan, capítulo 13, 14, 15, 16 y 17, vamos a encontrar en estos 5 capítulos un sermón que Jesús va a dar antes de morir. Este lo va a hacer en la cena, en la última noche antes de morir. Y le va a hablar a los discípulos de muchas cosas. Les va a hablar del Espíritu Santo, les va a hablar de la vid verdadera, les va a decir como en Juan 17:15, no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas de Satanás. Les va a hablar en Juan 13:35, si me aman de verdad, entonces todos sabrán que ustedes son mis seguidores. Juan 17:18, les envío a dar un mensaje a la gente que de este mundo, así como tú me enviaste a mí. Son pasajes que todos conocemos o que cualquier cristiano básicamente conoce. Son en esos 5 capítulos Jesús habla de los muchas promesas y muchas misión a lo que nos va a mandar como cristianos. Pero es un sermón tan grande, tan hermoso, que se compara con el sermón del monte. Después de esto, Jesús va a hacer algo, va a ser un ejemplo con su propia vida. Las palabras pueden convencer. Nuestros discursos y nuestros sermones te pueden persuadir a servir, pero lo que realmente te va a enseñar a servir es el ejemplo. Yo no te puedo decir que vengas a servir, que vengas a levantar sillas, que vengas a barrer la congregación si no me ves a mí haciéndolo. Todos esperaban que después de esto Jesús posiblemente hiciera un milagro sorprendente. Después de estas declaraciones, que Jesús sanara a miles, que resucitara a 2000, que hiciera muchas cosas. Pero Jesús va a hacer algo que nos rompe la cabeza, que nos rompe el esquema de lo que es un líder. Juan 13, del 4 al 5. Por eso, mientras estaba cenando, Jesús se levantó de la mesa, se quitó su manto, se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en la palangana y comenzó a enjuagar los pies de sus discípulos y a secarlos con una toalla. Jesús se levantó de la mesa. ¿Quién se sienta está la mesa? En la cabeza de la mesa, ¿quién se sienta? El más importante. El más importante se levanta, se quita su manto, se pone una toalla y empieza a limpiar los pies de los discípulos. El manto representa los nombramientos, representa los títulos, representa las posiciones. Tú puedes decir, es que yo soy coordinador, yo soy pastor de no sé de. Jesús agarra y se quita su manto y dice, vamos a lavarle los pies a los discípulos. Se puede quitar el nombramiento de que tú eres a lo mejor un licenciado, un arquitecto, un contador, una persona muy rica, una persona muy violenta, una persona que nadie le gana peleando. Y se quita ese nombramiento y se pone a lavar los pies. Se puso la toalla de siervo y empezó a lavarle los pies a todos los discípulos. Esto lo hizo el único que es digno de ser alabado y de ser honrado, que es Jesucristo, que es mi Señor. Es el único que merece esa gloria y esa honra. Y aún haciendo eso, se despojó de su dignidad. A mí no me sorprende que Dios esté en el trono. A mí no me sorprende que Dios sea grande, porque todos los dioses de la tierra buscan grandeza. A mí lo que me sorprende es que ese Dios grande, ese Dios poderoso, ese Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente, se despoja de su divinidad y nos viene a servir. ¿Qué esperamos nosotros, simples mortales, para no hacerlo? Si mi Señor, el dueño de todo, lo hizo. Filipenses 2, 6 al 8. Aunque Cristo siempre fue igual a Dios, no insistió en esa igualdad.
Al contrario, renunció a esa igualdad, se hizo igual a nosotros, haciéndose esclavo de todos. Como hombre se humilló a sí mismo y obedeció a Dios hasta la muerte y murió clavado en una cruz. Si mi Dios, siendo Dios, se puso a servir a los demás, ¿por qué piensan que teniendo un cargo de liderazgo dentro de una congregación, los demás le tienen que rendir tributo? Son los que más tendrían que estar sirviendo en la iglesia. Son los primeros que tendrían que llegar y los últimos en irse. Porque hoy nosotros hemos dado nuestra vida a nuestro Señor. Muchas veces se ha predicado que hay que quitarnos, que hay que ponernos la toalla del servicio, que hay que servir, que hay que hacer esto. Pero Jesús no se disfrazó de un siervo. Jesús primero se quitó el manto de la dignidad y después se puso la toalla. ¿Han visto aquellos que digan, amado hermano, yo estoy para servirte, que no sé qué? Y cuando les piden que vengan a algún servicio, ¿no vienen? Nunca se quitaron la túnica, nunca se quitaron el nombramiento. Y quisieron vivir disfrazados, hipócritas. Porque Jesús se desnudó, le mostró su dignidad a sus discípulos. Jesús no estaba diciendo solamente yo soy el Hijo de Dios, sino estaba diciendo también yo soy el Hijo del Hombre, el que vino a servir, el que vino a morir por tus pecados. Si tú quieres servir de corazón a corazón, si tú quieres dar un servicio correcto, no tienes que hacerlo del personaje perfecto. No tienes que hacerlo del personaje que, mira cómo sirve, mira cómo es, mira cómo habla, mira cómo predica. Eso no sirve. Si tú quieres servirle a Dios, tienes que hacerlo del personaje que llora, del personaje que necesita del amor de Dios, del personaje que necesita perdón todos los días. Desde ahí debemos de servir. Si tú no vives en el versículo 3 que acabamos de leer, es decir, si tú no conoces tu identidad, si tú no sabes quién eres, no vas a poder vivir el versículo 4 y el versículo 5. Por eso, muchas personas no quieren servir. ¿Yo cómo le voy a servir a esos? ¿Yo cómo voy a hacer por estos el otro? Jesús nos enseña que cuando tú sabes que tú eres el Hijo de Dios amado, que vienes de Él y que vas hacia Él, no te importa a quién servirle, tú sirves, tú lo haces porque es lo que tu Señor te ha enseñado. Estás seguro de tú mismo. Hay personas que te pueden gritar, que te pueden humillar, que te pueden criticar. Híjole, tengo dedos y dedos para contarles cuántos nos critican por servir. Y son de los que menos vienen, Pero aún así, si yo no estuviera seguro de mi identidad, de lo que soy en Cristo, ya me hubiera ido de la iglesia. Una vez me dijo una hermana, pero no se enoje, hermano. Le digo, no me enojo, así hablo. Si me enojara ya me hubiera ido hace mucho tiempo. Pero no, cuando tú conoces correctamente tu identidad en Cristo, quién eres, cuál es tu valor, por mucho que te vengan a ofender, a criticar o a hablar de ti, jamás te van a hacer jamás te van a hacer que tú te vayas de la congregación o que dejes de servir. Entonces, debemos de tener mucho cuidado. Jesús lavó los pies de sus discípulos, pero se los lavó a un traidor. ¿A quién se los lavó? A Judas. ¿Pero qué creen? También se los lavó a otro traidor, a Pedro. De Pedro no hablamos que traicionó, o no hablamos tanto, porque Pedro se restauró. Pero al final Jesús lavó los pies de los dos. Jesús no hacía acepción de personas. Mucho cuidado con elegir a quién quiere servir, porque a veces solo queremos servir al pastor, a veces solo queremos servir a los líderes de alto nivel, a veces solo queremos servir a las personas que nos van a dejar algo. Jesús no hacía acepción de personas. Nosotros hoy servimos a todos los que entran por esa puerta, porque Dios nos ha mandado a servirles a todos, sin distinción de personas. Por eso, los verdaderos discípulos, los verdaderos servidores, son los primeros que llegan y los últimos en irse. Si han venido a alguna cumbre global o a una minicumbre, pues ustedes llegan y ya todo está servidito, ¿no? Ya todo está acomodado, las sillas bien bonitas, ya están las hermanas con el gel, con los sobres, las mamparas puestas, termina la prédica y se van. Pero ustedes no saben quién recoge,
quién limpia, quién guarda las cosas, porque es muy fácil para nosotros nada más venir y sentarnos. El verdadero discípulo viene y se presenta con el paz. Paz, ¿qué necesita? ¿Qué le hace falta? ¿En qué le ayudo? Aquí están mis manos, ¿qué quiere que haga? ¿Que lavar baños? Lavamos baños. No hay problema. Muchas veces nos desanimamos porque pensamos que servirle a una persona específicamente lo va a desaprovechar. Pensamos, hay muchos que vienen una vez, se les sirve, se les atiende, se les ora, se les dice y agarra y no vuelven a regresar nunca. A veces pensamos que tiramos el servicio, pero no, al final nosotros estamos sirviendo independientemente de quién sea o cómo venga. Por eso, no hay que ser como Jesús para servir, sino que hay que servir para ser como Jesús. Si tú eres cristiano y quieres ser como Jesús, y tú te dices llamar discípulo e hijo de Dios, te toca servir. No escucho muchos amén, porque sí, exactamente, no nos gusta trabajar. Y aquí es donde quiero empezar con mi punto número 2. Los que están sentados no han seguido el ejemplo de Dios, no han seguido el ejemplo de Jesús. Y vamos a Juan 6, 11, 14. Y dice Juan 6, 11, 14. Jesús entonces tomó los panes en sus manos y oró para dar gracias a Dios. Después los repartió entre toda la gente e hizo lo mismo con los pescados. Todos comieron cuanto quisieron. Una vez que todos comieron y quedaron satisfechos, Jesús les dijo a sus discípulos: recojan lo que sobró para que no se desperdicie nada. Ellos obedecieron y con todo lo que sobró llenaron 12 canastos. Cuando todos vieron este milagro dijeron: de veras, este es el profeta que tenía que venir al mundo. Todos conocemos este cuadro, la alimentación de los 5,000. Encontramos un Jesús con peces y pescados. Encontramos 12 discípulos y encontramos una multitud sentada, que el versículo 10 le llama los sentados, los que estaban recostados. Imagínate, ¿cuánto es 5,000 entre 12? 416. Piensa en un restaurante donde un mesero le tiene que servir a 416 personas a la vez. Es mucho trabajo, muchísimo. ¿Pero qué creen? Hoy estamos exactamente igual. Un puñado de discípulos sirviendo a multitudes, sentados. Se cumple lo que dice Mateo 9:37. Jesús le dijo a sus discípulos: son muchos los que necesitan entrar al reino de Dios, pero son muy pocos los discípulos para anunciarles las buenas noticias. Muy pocos estamos sirviendo, muy pocos estamos anunciando el evangelio. Dios ama a los sentados, Dios los ama, por eso les dio de comer, les dio su pancito y les dio su pescadito. Los ama, les va a dar. Y está bien, pero Dios sabe también que esas personas no van a cambiar la historia. Dios sabe que esas personas no van a cambiar a las naciones. Dios sabe que esas personas no van a establecer el reino de Dios en la tierra, porque solo están esperando recibir. Jesús va a decir en Juan 6:26, Jesús respondió: francamente ustedes me buscan porque comieron hasta quedar satisfechos y no por haber entendido los milagros que hice. ¿Cuántos siguen a Jesús o a Dios por conveniencia? Que me bendiga, que restaure mi familia, que me dé dinero, que me dé un trabajo. Y está bien al principio, todos llegamos en algún momento a la iglesia por una necesidad. Y está bien, pero no nos podemos quedar así. Tenemos que avanzar, tenemos que servir. Ya no podemos ser solamente consumidores. Tenemos que aportar, tenemos que hacer algo, dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Santiago 1:22 dice: obedezcan el mensaje de Dios. Si lo escuchan, pero no lo obedecen, se engañan a ustedes mismos. ¿Cuántas prédicas han escuchado en toda su vida? ¿Cuántas han llevado por obra? ¿Qué dice Santiago? Que si lo que han escuchado no lo han puesto por obra, se están engañando ustedes mismos. Qué fuerte, ¿no? La palabra de Dios, cuando nosotros la escuchamos, nos tiene que empujar a cumplir la palabra de Dios.
La palabra de Dios nos va a llevar a que nosotros seamos mejores cristianos, que sirvamos, que hagamos, que ayudemos, que amemos, que abracemos. No nos podemos quedar sentados solo esperando. No nos podemos quedar con el complejo de la oveja. Bendíceme, dame, órame, préstame, cuídame. No nos podemos quedar así. Tenemos que crecer. La iglesia tiene que crecer. La multitud disfrutó de su pancito y de su pescadito, pero ellos se perdieron de algo. Fueron bendecidos poquito, fueron bendecidos poquito, pero los discípulos disfrutaron de algo que ellos no pudieron ver. Los que estaban sentados no vivían con Jesús, no comían con Jesús, no sabían lo que a Jesús le gustaba. Los que servían con Jesús, los 12 discípulos, vieron cómo llegó un joven con los panes y con los peces, y cómo Jesús empezó a multiplicarlos. Vieron el milagro con sus ojos, palparon el milagro. No se quedaron nada más viendo, mira, me llegó un pan y está bien, comemos. No, ellos vieron el milagro, vieron lo que era Jesús, sabían lo que le gustaba a Jesús, cómo se comportaba Jesús cuando no estaban las multitudes. Esos 12 discípulos. Los discípulos disfrutaban a Jesús en cada momento. Por eso hoy te invito a que te pares de esa silla y que te pongas a servir como tu Señor, porque es el mejor ejemplo de servicio. Pero ahora viene el punto número 3. ¿Cuáles son los requisitos que yo necesito para poder servir? Y seguir a Jesús implica que un discípulo tiene que pagar el precio. Porque a veces decimos, no, pues yo vengo por la bendición, a que me dé un trabajo, que me dé un coche, que me dé familia, que me restaure a todos, que me quite el cáncer, Está bien, porque Jesús lo hace. Pero no podemos ser únicamente esos. No podemos ser de los sentados únicamente. El discípulo de Dios, discípulo, del griego, disciplina, del hebreo, una copia fiel del maestro. Es lo que tenemos que ser. Una copia fiel del maestro. Lo que hacía el maestro, lo hacemos nosotros. Mateo 16:24. Luego Jesús le dijo a sus discípulos: si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. Tienen que estar dispuestos a cargar su cruz y hacer lo que yo les diga. ¿Cuántos están dispuestos a tomar su cruz y seguir a Jesús? ¿Cuántos están dispuestos a dejar sus deseos, sus anhelos, lo que tú quieres, lo que tú piensas, y hacer lo que te manda hacer tu Dios? No escucho amenes, porque lamentablemente la iglesia no es la primera vez que pasa, no es la última vez que pasa. Desde los inicios de la iglesia, la gente no quiere seguir a Jesús porque no está dispuesto a pagar el precio. La gente no quiere servir. La gente quiere que le bendigan, la gente quiere recibir la recompensa de seguir a Jesús, pero no está dispuesto a pagar el precio. Dice mi pastor Rafael Salinas: tu servicio principal es la entrega de tu corazón. Si tú no le entregas tu corazón a Dios realmente, no vas a poder servir. Si tú no le entregas tu corazón realmente a Dios, tú no vas a poder prosperar y crecer como Dios quiere que crezcas. Dios tiene bendiciones para ti, claro que tiene muchas bendiciones, pero tienes que entregar realmente tu corazón. La cruz fue para Jesús el precio que tuvo que pagar, y no para que Él fuera salvo. Él es el Hijo de Dios, Él es Dios. Él no tenía que ir a la cruz. ¿Por qué fue a la cruz? Por amor a nosotros. Porque ¿quién necesita la cruz? Nosotros. ¿Qué necesidad tenía Jesús de morir por nuestros pecados? Ninguna. Y eso es lo que Jesús te invita cuando te dice: toma tu cruz y sígueme, a que pagues el precio. Y no que pagues el precio para ti, porque tú ya has sido salvado, tú ya fuiste restaurado, tú ya fuiste alcanzado, tú ya fuiste sanado. Ahora tienes que pagar el precio por tus hermanos. El precio de servirles, el precio de ayudarles, el precio de levantarlos, el precio de abrazarlos, de amarlos. Y eso ya se vuelve más complicado, ¿no? Es más fácil que me oren, que me abracen, que me cuiden, a que yo tenga que estar cuidando a otra persona. Imagínense a Pedro.
llegando a ese lugar donde estaban los 5,000 sentados. Seguramente Pedro también estaba cansado. Pedro seguramente también tenía hambre. Pedro seguramente quiso ser de los sentados. Hoy sí me quiero sentar, Jesús, ando bien cansado. Pero Pedro entendía algo, que un mesero no come mientras está sirviendo. Pedro entendía que tenía que pagar el precio para atender a los 5,000, porque muchos de esos 5,000 son de los que vamos a ver en el cielo. Entonces, hoy nos toca a nosotros. ¿Sabes cuántas cestas sobraron? ¿Cuántas canastas sobraron? 12. ¿Cuántos discípulos eran? ¿Qué pasó con esas canastas? ¿Dónde quedaron? ¿Quién se las quedó? Los discípulos. Los discípulos se quedaron las... ¿Qué creen que hizo Pedro con su canasta? Se la comió. Se la comió con su familia, con sus amigos. Porque el servir a Jesús siempre te va a traer bendición. El estar pegado a Jesús siempre te va a traer recompensa. Pero tenemos que estar dispuestos a pagar el precio de ser buenos sirvientes, buenos siervos. Marcos 10, 35 al 37. Sus discípulos, Santiago y Juan, que eran hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús y le dijeron: Maestro, queremos que nos hagas un favor. Jesús le preguntó: ¿qué es lo que quieren? Ellos contestaron: por favor, cuando estés en tu reino poderoso, déjanos sentarnos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ellos pensaban que el evangelio era ocupar un cargo, ocupar una posición de liderazgo. El evangelio no es una posición de cargos. El evangelio es llevar una carga, llevar la carga los unos de los otros. Eso es una posición de liderazgo. No es una posición donde nos vamos a venir a sentar y que nos den todo. Mateo 10, 38 al 42. Jesús respondió: ustedes no saben lo que piden. ¿Ustedes están dispuestos a sufrir todo lo malo que va a pasarme? Ellos dijeron: sí lo estamos. Jesús les dijo: les aseguro que ustedes sufrirán mucho, igual que yo, pero solo Dios decide quiénes serán los más importantes en mi reino. Eso no lo decido yo. Cuando los otros 10 discípulos supieron lo que Santiago y Juan habían pedido, se enojaron con ellos. ¿Por qué? Porque también ellos querían una posición de autoridad, no se querían quedar abajo. Entonces Jesús los llamó a todos y les dijo: ustedes saben que los que se sienten jefes y grandes señores se portan como los amos del mundo e imponen su autoridad sobre todos. Pero entre ustedes no debe de ser así. Al contrario, si alguien quiere ser importante, tendrá que servir a los demás. Si alguno quiere ser el primero, deberá ser el esclavo de todos. Yo, el Hijo del Hombre, soy así. No vine a este mundo para que me sirvan, sino para servir a los demás. Vine para liberar a la gente que es esclava del pecado, y para lograrlo, lo pagaré con mi vida. Jesús viene a darle un cambio radical a lo que es ser un jefe, a lo que es ser un líder, a lo que es ser una persona con posición o con autoridad. Jesús dice: el mayor tiene que servir al menor. Y eso es lo que muchas veces hemos olvidado. Efesios 4, 11 al 12. Él fue quien les dio a unos la capacidad de ser apóstoles, a otros la de ser profetas, a otros la de ser evangelistas, a otros la de ser pastores y maestros. Hizo esto para que todos los que formamos la iglesia, que es su cuerpo, estemos capacitados para servir y dar instrucción a los creyentes. ¿Para qué hizo estos 5 ministerios? Para perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Todos ustedes, todos nosotros, todos los que están allá, somos los santos. Entonces esos ministerios nos van a ayudar, nos van a entrenar. Para eso estamos en este lugar, para ser entrenados, para que yo, terminando de esta predicación, yo me vaya y predique, yo me vaya y hable, yo me vaya y sirva. No para quedarme sentado. Dios nos llamó a servir de tiempo completo. No importa que tú seas un empresario, un ama de casa, que tú seas un médico, que tú seas un ingeniero. Tú estás sirviendo de tiempo completo en todos los lugares en los que te encuentres. No importa que los paganos te paguen, por eso son paganos, porque pagan. No importa que te estén pagando otras personas, tú en el lugar en el que estés eres un hijo de Dios. Eso no se acaba saliendo de la congregación. Y en todos los lugares en los que tú estás tienes que estar sirviendo.
Sirves en tu casa, sirves en tu trabajo, sirves en tu congregación, sirves en el metrobús, sirves en el metro, en cualquier lugar nos toca servir, porque tú eres la imagen y semejanza de Dios. Las personas van a conocer a Jesucristo por lo que ven reflejado en ti. Y si tú estás reflejando un mal Jesús, ¿qué van a pensar de mi Señor? Nos toca servir en todos los lugares en los que estemos. Cuando tú tienes una correcta identidad de lo que eres, sabes que tú eres la frontera entre la tierra y el reino de los cielos. Las personas van a pasar por ti y cuando te vean van a poder pasar al reino de los cielos, porque les vas a dar la imagen de Jesucristo reflejada. Muchas veces decimos, no me veas a mí porque yo soy hombre, me equivoco y peco. Fíjate en Jesús. Pero eso es quitarnos la responsabilidad de decir como Pablo, sean imitadores de mí como yo lo soy de Jesucristo. No te quites la responsabilidad. Tú eres hijo de Dios, tú eres cristiano, tú tienes que ser un discípulo y un servidor, a donde vayas, en donde estés. Que nadie tenga algo que decir en contra de ti, porque actuaste mal, porque hablaste mal o porque hiciste algo malo. Nosotros servimos al Señor, pero no lo hacemos esperando a la recompensa. Claro que si hay una cesta para cada uno de nosotros, puede ser aquí en la tierra, puede ser en el cielo, no importa. Nosotros servimos porque Dios nos amó primero. Por eso nosotros amamos, porque Él nos amó primero. Nosotros servimos porque Él nos sirvió primero. Nosotros abrazamos porque Él nos abrazó primero. Hoy nos toca a nosotros ser entrenados en la congregación para poder salir, predicar y servir, no para quedarnos sentados. La gente está cansada, la gente en la iglesia está cansada de las personas que dirigen desde arriba, porque eso lo vemos en el mundo. Jefes dando indicaciones a los de abajo, a los subordinados. Eso es magisterio, eso no es ministerio. El ministerio es lo que hizo mi Señor Jesús. Se quitó la túnica, se inclinó y sirvió desde abajo. El servicio tiene que ser desde abajo. Entre más autoridad tú tengas en la iglesia o en cualquier lugar, más abajo tienes que estar sirviendo. Porque no es una posición, no es un cargo, no es un lugar donde venimos a que nos sirvan. No se trata de tener una posición de autoridad. Muchos quieren sanar su vida o quieren sanar sus heridas en un cargo de autoridad, porque no tuvieron éxito en la vida, no tuvieron éxito en el mundo y quieren venir a restaurar su vida con un cargo de autoridad en la iglesia. Y eso no es así. Muchos se sienten importantes con un cargo de autoridad y eso no sirve. Lo peor es que cuando tienen el cargo no lo cumplen correctamente. Hoy nosotros sabemos que las semanas pasadas hemos visto la visión de Peniel y hemos visto el proceso ACDE. ¿Cuál es la visión de Peniel? Alcanzar a México para Cristo por medio del sistema de células en los hogares, empezando por la ciudad capital. ¿Estás en célula? Si no estás en célula, intégrate en una célula. Es necesario que te integres en una célula. ¿Estás en discipulado o ya lo terminaste? ¿Te fuiste a tu lanzamiento? ¿Estás compartiendo una célula? ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios ha puesto en nuestras manos? Hoy nos toca servir, nos toca cumplir la visión en la iglesia que estamos. Dios le dio a nuestro pastor esta visión y nosotros, si somos seguidores de Cristo, somos seguidores de nuestro pastor, tenemos que seguir la visión que hay en Centro Cristiano Peniel. Porque tú como hijo de Dios no solo te representas a ti, representas a Dios, representas a tu iglesia, representas a tu pastor, representas a tu familia. ¿Qué están diciendo de ti las personas? ¿Cómo estás sirviendo? Por eso, si no estás en una célula, intégrate a una. Hay coordinadores, el pastor Eliel también lo decía hace 8 días, intégrate a una célula. Aquí hay coordinadores que te pueden integrar a una. Si te falta tu discipulado, métete a tu discipulado. Es necesario entrar a tu discipulado, porque necesitas que alguien esté cuidándote, que alguien esté enseñándote, que puedas rendir cuentas a alguien de lo que estás haciendo. Como conclusión, podemos encontrar el libro negro del servicio. Y en el libro negro del servicio vamos a encontrar en 1 de Pedro 5, 2 al 7. Cuiden ustedes de las personas que Dios dejó a su cargo, pues ellas pertenecen a Dios.
Cuídenlas como cuida el pastor a sus ovejas. Háganlo por el gusto de servir, que es lo que a Dios le agrada, y no por obligación ni para ganar dinero. No traten a los que Dios les encargó como si ustedes fueran sus amos. Más bien, procuren ser un ejemplo para ellos. Así que cuando regrese Cristo, que es el pastor principal, ustedes recibirán un maravilloso premio que durará para siempre. Tú has sido llamado a estar a cargo de muchas personas. Dios te ha puesto dones y talentos, pero este versículo nos da 3 puntos de cómo te debes de comportar en ese momento. 1, háganlo por el gusto de servir. Jesús no te obligaba a servir. Jesús, el pastor, no te obliga a servir. Jesús seducía, Jesús enseñaba, Jesús te invitaba a servir. Te conviene servir. Punto número 2, no por obligación ni por ganar dinero. Hay muchos que hacen las cosas bien, sirven muy bien, pero lo hacen con un corazón incorrecto, porque están buscando una recompensa. Algunos buscan escalar en la iglesia para tener un lugar de autoridad, y eso es servir con un corazón equivocado. Obviamente ellos ya tuvieron su premio. Hay muchos que les gusta servir para que les digan: hermano, qué bonito predica, qué bonito canta, qué bonito toca, qué bonito hace. Ya tuvieron su premio. Nosotros no servimos por eso. Vamos a encontrar que muchos grandes héroes de la fe jamás van a estar parados en un escenario. Los hombres no lo van a ver, pero el que importa sí los va a ver, que es Dios. Lamentablemente hoy la iglesia, los cristianos, no quieren ser la luz del mundo. Hoy los cristianos quieren ser la estrella de una congregación. Por eso, alabanza, músicos son los primeros que tendrían que estar sirviendo. Son los primeros que tendrían que llegar temprano, irse al último, porque ya no necesitamos estrellas de una iglesia. Necesitamos ser la luz del mundo. Necesitamos realmente reflejar y hacer lo que Jesús nos ha mandado: alcanzar a las personas y llevarlos a sus pies. Dice el punto número 3: no traten a los que Dios les encargó como si ustedes fueran sus amos. No somos el señor de nadie, no somos el dueño de nadie. Por muy líder, por muy coordinador que seas, no eres el dueño de nadie. El dueño es el Señor Jesús. Hoy nosotros no somos el protagonista de la historia. Nosotros simplemente somos un instrumento que Dios va a utilizar. El Espíritu Santo ha obrado antes de ti y va a obrar después de ti. No eres indispensable, pero sí eres necesario. Para servir a alguien, esa persona debe de tener una necesidad que tiene que ser suplida. ¿Ustedes creen que Dios necesita ser servido? Porque Dios es el dueño de todo. Dice que la tierra es el estrado de sus pies. ¿Cómo podríamos servirle a Dios? Aparentemente no. Pero nos dice Mateo 25, 31 al 40: cuando yo, el Hijo del Hombre, regrese, vendré como un rey poderoso, rodeado de mis ángeles, y me sentaré en mi trono. Gente de todos los países se presentará delante de mí, y apartaré los malos de los buenos, como el pastor aparta las cabras de las ovejas. A los buenos los pondré a mi derecha, y a los malos a mi izquierda. Entonces yo, el rey, le diré a los buenos: mi Padre los ha bendecido. Vengan, participen en el reino que mi Padre preparó desde antes de la creación del mundo. Porque cuando tuve hambre, ustedes me dieron de comer. Cuando tuve sed, me dieron de beber. Cuando tuve que salir de mi país, ustedes me recibieron en su casa. Cuando no tuve ropa, ustedes me la dieron. Cuando estuve enfermo, me visitaron. Cuando estuve en la cárcel, ustedes fueron a verme. Y los buenos me preguntarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer? ¿Cuándo tuviste sed y te dimos de beber? ¿Alguna vez tuviste que salir de tu país y te recibimos en nuestras casas? ¿O te vimos sin ropa y te dimos que ponerte? No recordamos que hayas estado enfermo o en la cárcel y que te hayamos visitado. Yo, el rey, les diré: lo que ustedes hicieron para ayudar a una de las personas menos importantes de este mundo, a quienes yo considero como hermanos, es como si lo hubieran hecho para mí. Si tú quieres servir a tu Señor, sirve a tus hermanos, sirve a tu prójimo.
Si tú eres un siervo de Dios, está bien, yo te creo, pero dime a qué personas estás sirviendo. Dime sus nombres, a quiénes les estás sirviendo. Esto se cumple perfectamente cuando nosotros vemos el mandamiento más importante: amarás a Dios tu Señor sobre todas las cosas, y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se cumple, y es lo que hizo nuestro Señor Jesús. Las heridas también tienen que ver. Si tú estás herido actualmente, también si Jesús ha sanado esas heridas te van a ayudar te van a servir para ayudar a otros. Una mujer que ha sido violada y que ha sido sanada de eso, inmediatamente va a poder ayudar a otras mujeres que han sido violadas, porque con tus heridas también puedes ayudar a tu prójimo. Jesús con sus talentos hizo mucho, con sus dones resucitó, sanó, levantó, hizo mucho, pero hizo mucho más con sus heridas. Con sus heridas nos dio salvación a todos. Y eso es lo que hace mi Señor. Se despojó de sí mismo, se humilló a sí mismo y se hizo hombre, tomando forma de siervo. Y dice Isaías 53, 1 al 5: nadie ha creído a nuestro mensaje, nadie ha visto el poder de Dios. El fiel servidor creció como raíz tierna en tierra seca. No había belleza en él, ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo ni deseable. Todos lo despreciaban y lo rechazaban. Fue un hombre que sufrió el dolor y experimentó mucho sufrimiento. Todos evitamos mirarlo, lo despreciamos y no lo tuvimos en cuenta. A pesar de todo, Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Nosotros pensamos que Dios la había humillado y herido, pero Él fue herido por nuestras rebeliones, fue golpeado por nuestras maldades, y Él sufrió en nuestro lugar. Y gracias a sus heridas recibimos la paz y fuimos sanados. Jesús hizo mucho más con sus heridas que con sus dones. Hoy tú tienes dones, tú tienes talentos. Cuidado de estar enriqueciéndote con tus dones y tus talentos, porque eso es para el expandimiento del reino de mi Señor. Hoy te invito a servir, te invito a que te pares, te invito a que realmente tomes el compromiso de ser un discípulo, de cargar tu cruz y seguir a tu Señor y Maestro. Amén. Vamos a orar. Padre, hoy te damos gracias por este tiempo de predicación. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Y hoy, Señor, sabemos que tal vez nos hemos equivocado en nuestro servicio. Tal vez no hemos servido como debemos de servir. Tal vez, Señor, hemos servido con un corazón malo, Señor, o con un corazón diferente, buscando nuestros anhelos. Pero hoy, Señor, te pedimos perdón por eso. Y te queremos pedir, Padre bendito, que tú restaures el servicio en cada uno de nosotros, que utilices nuestros dones, que utilices nuestros talentos, que utilices los recursos que has puesto en nuestras manos, que utilices nuestra vida, Padre bendito, que nuestras manos que antes golpeaban, que antes tiraban a las personas, hoy sirvan para levantarlos, hoy sirvan para sanarlos, hoy sirvan para establecer tu reino en esta tierra. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que si nosotros somos fieles discípulos y fieles servidores, tú seguirás haciendo tu obra perfecta en esta tierra. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor y tus bendiciones, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén.